Hola mi gente, Estoy aquí para ayudarte. Como escuchan, hoy les voy a compartir todo lo que deben saber de la Asus TUF Gamer. Sí, desde cómo abrirla correctamente para upgradearla o actualizarla. y vamos a instalarle este disco sólido. De 1 TB de capacidad. Además, les voy a explicar cómo deshabilitar la seguridad de boteo cuando quieren instalar Windows. Y a este problema también le vamos a dar la solución para que se les muestre el disco duro. Esto y muchas más sorpresas aprenderemos en este video. Así que comencemos con la acción. Ay, me emocioné. Bueno, vamos a comenzar abriéndola. Aflojamos y sacamos estos 15 tornillitos. Y este último que les muestro tiene una característica que me encanta. Miren y escuchen, los fabricantes de este modelo de Lacto hicieron que este tornillo fuera así adrede. Es decir, con un top para que no saliera. Escuchen el sonido que hace. Por mucho que lo intente, no va a salir, porque está hecho con toda la intención de que por aquí sea el lugar por donde se vaya a abrir la tapa. Es decir, una facilidad que brindó el fabricante para poder abrir la Lacto de forma fácil. Un punto a favor, caballero. Yo que tengo alto nivel de calcio, lo puedo abrir con mis uñas, pero ustedes también lo pueden abrir con un plastiquito para que sea más cómodo, ¿ok? Ya tenemos abierta correctamente la Lacto. Entonces vamos a ver si es verdad el mito de que esta Lacto no admite discos sólidos de 1 TB. Este de fábrica es de 512. Que lo vamos a pasar para acá en el caso de que se detecte el de 1 TB. Así que vamos a hacerlo. Para este trabajo solo vamos a necesitar un destornillador estrella o de estría, como le llaman en algunos lugares, finitico. Y aflojamos este tornillito que ven aquí. Con cuidado lo ponemos en algún lugar que no se nos pierda. Y ahora suavecito lo vamos jalando hacia atrás porque está pegado. ¿Ven? Por debajo tenía una especie de pegatina que lo tenía aguantado. Ahí está. Ahora vamos a comprobar si el disco sólido de 1 TB llega a ser detectado por la Lacto. Así que vamos allá. Recordar que esta Lacto es la Asus TUF Gamer modelo F15. Vamos a colocarlo suavecito. Lo aseguramos con el tornillito. Listo, llegó el momento de comprobar si podemos utilizar el disco sólido M2 de 1 TB como sistema operativo. Aquí vamos. Vamos a encenderla. Recuerden, en las Asus se toca F2 para entrar al setup. Y aquí lo tenemos, mi gente. Aquí está el disco sólido M2 de 1 TB, que lo vamos a poder utilizar para instalar el sistema operativo. Así que vamos a coger la memoria donde tengo el sistema para instalar. Y vamos a reiniciar la Lacto para instalar el sistema operativo que nos han pedido los clientes. Vamos a tocar Control Alt Delete, reiniciamos. Y si les ha salido este error, que en verdad, bueno, esto no es un error, sino una seguridad para evitar que nos hackeen o nos roben información, que bueno, en este caso vamos a deshabilitarlo para poder bootear desde nuestra USB e instalar el sistema operativo. Tocamos nuevamente Control Alt Delete y reiniciamos nuestra Lacto. Y vamos otra vez al setup presionando F2. Ya estando aquí dentro del setup o la BIOS, como también se le llama, vamos a modo avanzado. En este no, en este de aquí al lado, modo avanzado, tocando F7. Perfecto, ya estando aquí verán que todo será rápido. Vamos ahora a seguridad, donde dice security en inglés, y aquí nos dirigimos a security boot. Ahora bajamos aquí abajo, donde está habilitado, vamos a deshabilitarlo. Listo. Y ya, familia, solamente con tocar F10 guardamos los cambios, damos en OK y ya. Van a ver cómo van a poder bootear desde su USB. Ok. Ya la reinicié ya. Ahora solamente queda esperar. Ya van a ver. Y ¡tarán! Aquí está booteando ya desde mi USB. Esto que ustedes ven que dice Ventoy es un software que tengo instalado en mi USB, el cual me permite tener varias ISO e instalar la que necesito en ese momento. Yo la verdad se los recomiendo, así que se los voy a dejar ahí abajo en la descripción. Ahora yo voy a instalar Windows 10 y así, solamente con escogerlo, ya carga y empezamos a instalar el sistema operativo. Vamos a seguir aquí con los pasos típicos de una instalación de Windows. Ahora, si a ustedes les sucedió igual que a mí, que no les muestra el disco sólido ni la partición, sigan estos pasos para que lo muestren. Vamos a bajar con el tabulador hasta donde dice cargar controlador. Ya estando aquí, vamos a donde dice examinar y cuando les salga esta ventanita de buscar la carpeta, van a su pendrive USB, que ya de antemano tienen que tener en ella este controlador que les voy a dejar ahí abajo en la descripción para que la copien en su memoria una vez hagan la instalación. Después que lleguen a este paso, solamente escogen el primero
y tocan Enter. Esperan que termine el proceso de instalación de este controlador, que es bastante rápido, y verán que automáticamente se les va a mostrar su disco sólido M2, donde ya podremos instalar finalmente el sistema operativo. Ya ven, se los dije, con este controlador así, como por arte de magia, aparece el disco. Ya, Enter y a esperar que se instale el sistema. Ahora, si has tenido algún tipo de problema o inconvenientes, por favor, déjamelo saber ahí abajo en los comentarios para poder ayudarte. De lo contrario, déjame un like y sabré que te ha sido de ayuda el video hasta aquí. Como dato interesante, debemos saber que este Alacto tiene un microprocesador de 11ª generación, una tarjeta gráfica Nvidia donde vas a poder jugar hasta el último GTA en alta calidad. Esta viene de fábrica con 8 GB de RAM que pueden ser expandibles hasta 16. Es decir, tenemos en nuestras manos un producto de alta gama que puede tener un costo aproximado de entre $1.000 y $1.400, que al cambio serían 23.000 pesos mexicanos o 5.000 soles peruanos. Bueno, ya tenemos instalados el Windows 10 en la Alacto, pero no funciona el touchpad. Si se percatan, el teclado sí funciona, pero el touchpad no. Entonces de momento voy a utilizar un mouse USB para que todo sea más rápido. Vamos a instalar los controladores. Para eso entramos a la computadora, aquí donde dice este equipo administrar, y les va a salir el administrador de dispositivos, que como pueden ver aquí no se ha instalado ni un solo controlador, pero no se preocupen, para eso estoy yo aquí. Les voy a dejar este paquete de controladores donde están todos los drivers de la Alacto, que solamente es darle siguiente e instalar. Pero a lo que íbamos, así mismo van a hacer con el controlador del touchpad, que aquí dice Precision Touchpad. Todo esto tal cual lo ven va a estar ahí abajo en la descripción. Solamente va a ser descargarlo e instalarlo. Así de fácil, familia. No es necesario que reinicies la Alacto, así que vamos a comprobarlo para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Aquí movemos ya el touchpad y ahí tienen el cursor moviéndose. ¡Excelente! Entonces, para concluir, el disco del sistema es el sólido de 1 TB, como pidió el cliente, mientras que el de los datos es el sólido de 500 GB. Y listo, familia, ya podemos cerrar el equipo entonces. Que caballero, esta Alacto no ha dejado de sorprenderme desde el principio. Salíamos de un problema para entrar en otro y así sucesivamente, pero lo bueno es que logramos arreglarlo todo gracias a papá. Y si has llegado hasta aquí, que Dios te bendiga.